¿Qué le pedimos a la poesía? Las respuestas a esta pregunta son innumerables. No solo cada uno de nosotros la responde de una manera distinta, sino que las respuestas cambian con los años. Diría Octavio Paz, quien al hablar de uno de los libros de poemas de Homero Aridgis contestó: en uno de los primeros poemas encuentro una primera respuesta a mi pregunta. Hay un río que corre al mismo tiempo que este río. La mirada lo atraviesa como ave que se hunde en el espacio blanco. Hoy en Cuenta Conmigo platicaremos del poeta y activista Homero Aridgis, de su obra y de su más reciente libro, La poesía llama. Nuevamente, en este trabajo, Aridgis nos permite, en sus poemas, reflexionar sobre el amor, el tiempo, la naturaleza, los animales y aquellos temas que le mueven. En Cuenta Conmigo platicaremos con él de poesía y de su defensa de los animales y la naturaleza, de lo que ha hecho una gran causa entre nosotros. Mi poesía es un diario íntimo que discretamente, tenazmente he elaborado desde Los ojos desdoblados, 1960, La tumba de Filidor, 1961, Los espacios azules y El poeta niño, 1971. He dicho discretamente porque, a diferencia de la televisión, lo mejor de la vida pasa fuera del aire. Así describe su poesía Homero Aridgis, quien enumera a la vez los libros que fue escribiendo desde 1960 hasta 2018, La poesía llama, su más reciente publicación. Nacido en Contepec, Michoacán, el 6 de abril de 1940, Homero Aridgis estudió secundaria en Morelia y periodismo en la Escuela Carlos Septién de la Ciudad de México. Desde los 20 años comenzaría a publicar poesía y ensayos en revistas literarias y suplementos culturales del país. Ganó el premio Javier Villaurrutia por su libro Mirándola a dormir en 1964. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y participó en la edición de las antologías En Movimiento 1966 con Octavio Paz, Ali Chumacero y José Emilio Pacheco, 6 poetas latinoamericanos de hoy 1972 y New Poetry of México 1972. También fundó y dirigió la revista de poesía Correspondencias. Se ha desempeñado como promotor cultural, coordinador de festivales de poesía y diplomático. La poesía de Homero Aridgis comprende más de medio centenar de libros, traducidos a 15 idiomas. Su obra, cargada de emotividad y significados, aborda el amor, la vida y la muerte, relacionados con lo mítico y lo épico. Además de escribir, don Homero Aridgis fundó y preside desde 1985 el Grupo de los 100, integrado por artistas e intelectuales de todo el mundo comprometidos con la defensa del medio ambiente y cuya labor ha sido reconocida en diversas ocasiones. Gracias, Homero, por estar en esta conversación con nosotros ahora. Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de dialogar. ¿Por qué el título de este libro, La poesía llama? Bueno, la poesía llama porque en nuestra época, a uno como individuo, la poesía llama. Es algo que nos está como llamando a la puerta, nos está llamando dentro de nuestra mente, nuestra cabeza, y también porque la poesía es símbolo de la llama. La poesía es llama. Y también pues en la tradición mística de la poesía en español evoca a San Juan de la Cruz, que compara el amor a la poesía viva, que es una llama. Y bueno, también está la referencia de Dante, que dice: yo conozco los signos de la llama antigua. La llama antigua para Dante pues es la poesía y también la vida, pues muchas cosas. Bueno, así. es la zarza ardiente también. La zarza ardiente también. Y tiene una gran connotación en la historia de la poesía del espíritu. ¿Por qué es importante hacernos ver que la poesía llama en estos días que a veces no tenemos tiempo para nada? Bueno, estamos viviendo en un mundo a veces no solo descerebrado y desalmado, pero de una brutalidad casi única en la historia. Desde luego, yo noto que he dicho que en este tiempo ha habido mucho ruido, muchas canciones, pero poco canto. También
ha habido muy poca espiritualidad. Yo creo que es lo que nos está afectando ¿Nos mucho. hace falta eso? Nos hace falta mucho. Hay aberraciones, O sea, la poesía nos da centro, nos puede ayudar a nos eso. da centro, porque, bueno, desde los orígenes de muchos países, ha comenzado con la poesía, todos los mitos, por ejemplo, en el arte mexicano, la cultura mexicana, pues comienza con mitos, todos estos, los códices, todo esto, en la poesía del Antiguo Testamento, en la del Medio Oriente, en la Mesopotamia, en China, todo el Tao Te Ching, todos son referencias poéticas vinculadas a la espiritualidad del ser humano. Bueno, ya que tocas todo esto, que habla de la tradición, de la cultura occidental y no solo occidental, en tu más reciente libro de poemas, recuperas partes de esas voces, de esa tradición. ¿Te sientes parte de la tradición de la poesía? Me siento porque los he leído toda la vida, no solamente como un lector ferviente, sino también como me ha alimentado espiritualmente, me ha dado fortaleza para vivir, me ha hecho entender los significados de la vida, de la existencia, de la historia. Muchas cosas me ha dado la poesía, la gran poesía, desde luego, que es la que yo evoco. Y también en México, yo creo que nuestra poesía ha tenido una gran tradición que viene desde los prehispánicos hasta nuestros días. México yo creo que ha sido un país con una fuerte cultura artística y poética, que ha sido, creo que la poesía mexicana ha sido mejor que nuestra prosa, porque la poesía mexicana está arraigada en la cultura misma. Vemos ahorita, por ejemplo, culturas indígenas sobrevivientes, las supervivencias de un mundo mágico que nosotros llamamos, tarahumaras, huicholes, mazatecos, todo, pues se expresan con poesía. Sus mitos continúan siendo poéticos y es la fuerza de la tradición prehispánica que viene a través de las culturas étnicas que tenemos hasta nuestros días. Pero vivimos también una época un poco paradójica. Por un lado, tú nos dices que tenemos que acercarnos a nosotros mismos a partir quizá de la poesía, pero también vemos que se publican muchos libros de poesía o no es poesía. Sí. Bueno, esto siempre se ha publicado. Yo creo que El Tiempo es el mejor antólogo del mundo. Yo creo que muchas veces para que se dé un gran poeta o muchos libros de poesía hay que publicar numerosos y luego se va eliminando a través del tiempo y quedan los libros más o menos sustanciales. Yo creo que esto normal, mira, en la prosa, en las novelas, pues se publican probablemente cientos o miles de novelas diario. Estaba leyéndolo otra vez, el cementerio de los libros que está existiendo y que satura las librerías. Y que es el cementerio de los bosques también. De los bosques también, es la muerte de los bosques y el cementerio, porque y muchas veces pues yo creo que El Tiempo es el mejor antólogo. Es Pero el que hay dice que no. excepciones. A mí me sorprende mucho tu caso particularmente porque desde los 20 años, 22, ahora sí que te reconocieron con un poeta con voz propia, Sí. que le interesaba el amor, la mujer, esos mundos que has manejado desde entonces. ¿Cómo es que podemos tener o encontrar a un poeta que tiene voz con tanta claridad como tú y hay muchas voces que se pierden en el tiempo y tendríamos que... Bueno, mira, es una vocación. Yo creo, mira, yo comencé a escribir casi de los 12 años y desde... yo sufrí un accidente cuando tenía 10 años. Entonces no es una metáfora lo que dices. No, fue cierto. La vida. Se me disparó una escopeta en el vientre. Estuve a punto de morirme, pasé 19 días en el hospital, casi me dieron por muerto. Y allí empecé yo a leer en el hospital. Mi padre trajo unos libros, regresé al pueblo en Michoacán y empecé a escribir. Entonces fue digamos, un accidente de destino, yo lo considero así. El primer año que regresé al pueblo ya no fui a la escuela, me dediqué a leer, empecé a escribir. Entonces yo vine a la Ciudad de México a estudiar, con el pretexto de estudiar periodismo, en la Escuela Carlos Septién García, pero mi propósito oculto o descarado era escribir poesía. Y tuve pues un poco sentido correcto, noción correcto, porque llegué al Centro Mexicano de Escritores en 1958. ¿De las primeras generaciones o la primera? Pues casi la segundita, porque la primera fue Juan Rulfo, Juan José Arreola, Fuentes, varios que fueron becarios del Centro Mexicano de Escritores. Entonces, yo llegué allí cuando estaba Juan José Arreola dando talleres literarios y me tocó jugar ajedrez con él, que por cierto se cumple 100 años de su
su nacimiento de Arreola. Tenemos que ir a un corte y regresamos para que nos platiques de estos encuentros con Arreola y Sí. tablero de ajedrez. Sí. Al autodefinir su obra, Homero Aridgis escribió: mi poesía es un diario íntimo que se ha ido haciendo con los años, con experiencias personales y ajenas, con pensamientos propios y heredados, con lecturas afines y accidentes que estuvieron a punto de matarme, con discrepancias conmigo mismo y sobre todo con una lealtad innegociable a mi estro poético. A continuación, un fragmento de La poesía llama de Homero Aridgis. Basta de héroes patrios, no hay reyes magos, hay tumultos de humo, fantasmas de concreto. En las plazas y en los parques hay trajes vacíos, funcionarios suntuosos y madres solteras. En los palacios nacionales, el verde es una mujer violada, el blanco una camisa sucia y el rojo una cara ensangrentada. Nuestra nada cotidiana es de granito, más difícil de romper que la abstracta. ¡Vivan las madres que nos dieron muerte! Necesitamos una matria. Homero, nos hablabas del encuentro que tuviste con Arreola. Jugaban ajedrez, pero solamente jugaban o platicaban también. No, platicábamos, mira, mi encuentro con José Arreola, yo llegué al Centro Mexicano de Escritores, que estaba en la calle de Río Volga, pero en el Centro Mexicano de Escritores fue fundado en los años 50 por una señora norteamericana que se llamaba Margaret Chet, con apoyo de una fundidora de Monterrey y también la Rockefeller, pero su propósito era dar becas a escritores mexicanos y norteamericanos, poesía, todos. Entonces, entre los primeros becarios se encontró Rulfo. Juan Rulfo había escrito... Bueno, escribió algo bastante elogioso de ti, Homero. Juan Rulfo, sí. Por Bueno, cierto. ahí lo conocí yo. Precisamente en una época de oro, porque había un resurgimiento de la literatura mexicana, no solo en México, sino en América Latina. Estaba Borges, estaba Te tocó Cortázar. el boom, digamos. El boom, antes del boom. Porque yo pienso que el boom verdadero es anterior al de los 60. El de los 67 para allá es comercial, es un boom comercial. Pero la literatura en español estaba Alejo Carpentier ya, estaba Jorge Luis Borges, estaba Bioy Casares en Argentina, estaba ya Pablo Neruda, desde luego. ¿Y si había contacto entre todos Yo estos creo que había escritores? muchísimo. ¿Sí? Mucho más que ahora. Mucho más que ahora. Nosotros no era una cultura dependiente como ahora, de España, de Nueva York, sino había interrelación entre los escritores, poetas hispanoamericanos, latinoamericanos incluso. Había revistas como el Corno Emplumado, Corno Emplumado, que vino después en los 60, pero publicaban brasileños, norteamericanos, canadienses, venezolanos, colombianos, mexicanos, todo. Era México en un centro de cultura. Venían muchísimos escritores a México. Habíamos tenido la presencia de los beatniks en México, desde William S. Burroughs, Jack Kerouac, Ginsberg vino Philip Lamantia, vinieron muchos poetas beatniks a México, buscando un poco su liberación, la inspiración, toda esta cosa. A mí me tocó conocer a varios poetas beatniks en México, los fines de los 50. Luego estaba surgiendo Rulfo, ya había escrito El Llano en Llamas, Pedro Páramo, con becas del Centro Mexicano de Escritores. Luego estaba Juan José Arreola, ya había escrito Varia Invención y El Confabulario. Y aparte estaba Octavio Paz con Libertad bajo palabra, La Estación Violenta. Entonces estaba, digamos, un ambiente muy propicio. Muy propicio, y había escritores un poco de izquierda, como José Revueltas, que había escrito varios de sus libros así un poco con tema social, político. Había mucho movimiento en México. ¿Tú te consideras un poeta activista también? Sí, claro, por la ecología. ¿Tienes temas, por ejemplo, de historia, de ecología, del México que se nos va de las manos? Que se nos está yendo de las manos. Es un México, también había mucha pintura. Bueno, yo llegué cuando ya estaba Muerte sin fin de Gorostiza, ya había publicado antes de que yo existiera en la literatura, Javier Villarrutia, Nostalgia de la Muerte, Carlos Pellicer, Horas de Junio, Práctica de Vuelo. Había mucha poesía, mucho movimiento literario en México, y México también tenía una política diplomática muy liderazgo
en América Y Latina. eso favorecía, digamos. Sí, claro, porque era un clima literatura. intelectual, porque era en México había verdaderos diplomáticos que eran hasta Gorostiza, Paz, varios que habían Padilla Nervo, que habían beneficiado la política de no intervención en los asuntos externos, en los asuntos de otros países de México, la desnuclearización de América Latina con García Robles, que ganó el Premio Nobel de la Paz. México era un país líder. Precisamente en los últimos años, con la violencia, con la mediocridad de muchos gobiernos, caímos en una especie de oscurantismo opresivo que no es el México. Yo cuando estuve en la UNESCO y Felipe Calderón cerró la delegación de México en la UNESCO, las críticas más fuertes que yo recibí, aunque yo era víctima de esa política, fueron de embajadores de Perú, de Argentina, de Brasil, de España y todo. Y decían, nosotros hemos aprendido de México, casi un hermano mayor, la cultura. Dice, cuando crecimos nosotros oíamos música mexicana, veíamos cine mexicano, seguíamos los pintores mexicanos, todos los muralistas, todo esto hasta Tamayo. Leíamos, era México nuestro modelo en América Latina. Y dice, y México ha equivocado su patrimonio, sus deberes con las otras naciones hispanoamericanas, porque cuando un país es líder y otros países lo siguen, lo admiran, tiene responsabilidades. Dice, porque como Francia, España, Grecia, Italia, que son modelos culturales en el mundo, tienen la obligación de mantener vivo ese modelo. No había visto y eso, ustedes pero sí, de pronto cierran la delegación de México en la UNESCO. Dice, cuando México fue con Terrence Bodet en 1948, el director más notable, porque fue en 48-52, y le tocó la promoción de los derechos humanos en la UNESCO. Y tenía a Einstein, a Gandhi, a muchos grandes intelectos de la época firmaban con la UNESCO, con México. Y luego desaparece la delegación de la UNESCO, dice, es incomprensible. Pero, digamos, la parte intelectual, los escritores no son responsables también de desconectarse de América Latina, por ejemplo. Sí, bueno, ha habido mucho, así como lo que escribió Octavio Paz del ogro filantrópico, ese abrazo de los políticos al medio intelectual ha sido, tú le dijiste, tú le decías, el peligro de confundir cortesía con cortesanía. Y aún la misma izquierda, que había la izquierda, empezó a darse la izquierda atinada, o sea, la izquierda vendida, y la izquierda desatinada, que era la que buscaba cambios sociales. Se empezó a ver una relación perversa con la relación que eran modelos como escritores como Torres Bodet, José Luis Martínez, todos que eran muy como funcionarios, poderosos y funcionarios. Bueno, pero volviendo a Arriola, Arriola era conocido como muy vago. Decía que era un vago porque se dedicaba a jugar ajedrez. Y su ilusión era, que todo sigue siendo válida, que la Secretaría de Educación Pública enseñen a jugar ajedrez, porque es el modelo ruso de preparar mentes que tienen sentido de estrategia, de lógica, a través del ajedrez, y que se enseñara en las escuelas. Creo que el secretario de Educación que puede entrar debería seguir el ejemplo, la propuesta de Juan José Arriola, el ajedrez, porque allí llegaban todos a jugar con Arriola. Yo conocí, el único que no jugaba ajedrez era Rulfo. Llegaba a ver. Oye, todo este pasado, hay reverberaciones de lo que me estás diciendo en tu libro de poesía, exactamente, de poemas. Sí, claro. Es el pasado presente, lo traes. Lo traigo. Es un pasado remoto, pero es un pasado vivo también. Sí. Mira, Arriola cuando jugaba ajedrez conmigo, pues estaba citando poetas, a López Velarde, a Rilke, a García Lorca, hasta poetas medievales. Estaba jugando y evocando poesía. Entonces uno le oía que decía de memoria versos espléndidos, que los había antologado él dentro de sí y te los decía. Entonces era una combinación de poesía y juego, muy, muy, muy interesante. Totalmente. Este libro tiene varias partes. ¿Cómo las decidiste?
Pues por la misma temática. temática. La temática. Mira, a veces al hacer un libro es difícil acomodar ciertos temas, darles unidad, continuidad, porque están escritos no de una manera continua, sino en diferentes tiempos de tu vida. Entonces tienes que integrarlos en algo que funcione y que en el libro haya unidad. ¿Cuáles son los temas? Bueno, pues es el de la poesía, el del presente lejano, lo que yo llamo el aquí lejos y el allá cerca, de las cosas. Luego el preámbulo a la noche, que son un poco poemas un poquito nostálgicos, sombríos, que hay muerte, que hay resurrección. Digo, se organizan temáticamente. Y ahí sorprende, me llamó la atención mucho un texto en prosa dedicado a una mujer excepcional en muchos sentidos, que fue Nahui Olin. Sí, bueno, Nahui Olin es un enigma, es una mujer muy enigmática. Parece fácil porque se volvió loca, pero atravesó la cultura de los 10, 20, 30 de México hasta cuando yo la conocí a comienzos de los años 60. Es un emblema de la cultura mexicana que muy particular. Ella escribió poemas también. Sí, ¿Te gustan? ¿Te gustaron? me gustan algunos, o me interesan mucho por la temática. Digo, escribió sobre el incesto, que prácticamente tiene un poema a los 10 años, todo eso del incesto. Luego poemas eróticos, muy irreverentes. Y yo creo que ella fue una mujer que se puede decir ahora libre mentalmente y en sus costumbres. Ella es una mujer, una presencia femenina. Otra es Josefina, Sí, tu mamá. mi madre, sí. Mi Y madre. la otra es Betty. Betty, sí. Bueno, mira, Josefina, mi madre, yo crecí en una familia de hombres. Fuimos 5 hermanos y mi padre. Pero la que tenía el carácter ahí era mi madre. Viví en un matriarcado y yo como casi veía a la mujer como un oasis, porque éramos puros hombres. Pero en fin, mi madre tenía el carácter, viví en un matriarcado. Entonces, como conocí a Betty, ha sido mi compañera desde que nos conocimos. Tenemos más de 50 años casados y tengo 2 hijas. Y tengo ahora una nieta que se llama Josefina. Y entonces continúa el matriarcado, porque yo acepté el matriarcado, porque siempre pensé, que me disculpen muchos de mis amigos hombres, pensé que la mujer era más estable, era todo el mundo materno, todo este tipo de cosas era mejor que muchos hombres. Así en trato cotidiano era mejor la mujer que el hombre. Pero ahora precisamente mi gran conflicto con México es que pienso que muchos mexicanos, así mexicanos, porque no me meto en ese grupo, son hipócritas, porque se pasan la vida adorando a la mamá. Tienen mamitas toda la vida. Luego, la Virgen de Guadalupe es la madre espiritual de México. La muerte misma es otra madre mexicana. Entonces, los mexicanos, así, en el buen lado, tienen el culto a la mujer, a la madre. Pero me los encuentro que son matricidas porque matan a la esposa, a la hermana, a la hija, a la novia. Son feminicidas. Entonces digo yo, ¿qué le está pasando? Odian el vientre materno. Bueno, hay poemas tuyos en este libro que hablan de la presencia tuya, supongo, en el vientre sí, materno. no, o sea, odian el vientre materno. Y eso a mí me causa una especie de shock, porque digo, ¿cómo con ese culto que tienen en México a la madre, en la vida cotidiana destruyen a la madre? Digo, si tú matas a una mujer, estás matando a la imagen de tu madre, la imagen de tu hija, de tu hermana y de tu esposa. Entonces es una atrocidad. Y ya ahora han escalado o han descendido al feminicidio de niñas. Entonces ya casi de raíz están... entonces digo, ¿qué pasa? Nos hemos desnaturalizado, literalmente. Para no decir nos hemos desmadrado. Que es el término claro, correcto. Pero dices en uno de tus poemas que nos invitas a volver a la matria, no a la patria. Matria, sí, yo creo que la matria, porque también hay una deformación de la patria, que es la tierra del padre.
la patria. Y luego nos hemos encontrado a veces unas contradicciones en México. Un día me invitaron a dar una conferencia sobre las lenguas maternas. Yo dije, ¿cuáles son las lenguas maternas? La que no es la paterna, y le digo, ¿cuál es la paterna? El español. ¿Cuáles son las maternas? Es la de la India violada. Entonces digo, pero, de la indígena violada, pero ¿qué categoría? Digo, cuando no la lengua materna de los pueblos mexicanos no es la lengua nada más de las madres, también debe ser la de los padres, porque son una tradición prehispánica, que hay mucha cultura, hay mucha poesía, mucho arte a través de lo que yo llamo sobrevivencias de ese mundo mágico mexicano, que son esas culturas. Pero ¿por qué tienen que ser más culturas maternas? Volvamos a la matria, les digo yo, volvamos a la tierra, es eso. La poesía nos llama también a eso. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias, Homero. Gracias. Y seguimos aquí. Gracias. Llegamos al final de Cuenta Conmigo y agradecemos su atención. Los esperamos cada semana los jueves a las 8 de la noche. Y recuerden que para leer no se necesitan muchas cosas. Un libro a la mano, nuestra mente abierta y el ambiente que prefieran.